Muy buenos días a todos, les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de la Torá te confronta. Hoy, julio 11 del 2026, hoy estaremos estudiando, hoy nuestro título de la clase de hoy es Pinjas en contra de la inmoralidad. Esta es su servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry, que los invita a que pasen por nuestro canal para que se disfruten de lo que es la Torá te confronta, donde vemos y estudiamos la Torá profundamente. Abrimos todos los temas habidos en la Torá y llevamos a lo que es el Brit Hadashah, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Así que los invitamos a que nos visiten y que compartan con nosotros esta hermosa experiencia de estudiar la Torá. Así que les exhorto que inviten a otros a que sean bendecidos de igual manera, conectándose, suscribiéndose y dándole like a todos aquellos estudios que tenemos disponibles en la Torá te confronta. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana Sharon, que estén bien, que tengan un Shalom bien lindo, con mucha bendición, mucha paz, mucho descanso. Hoy es día de descansar en el Señor. Estamos descansando en la palabra para que nos nutra, para que nos fortalezca nuestro espíritu y nuestra alma, para que podamos vivir honrándolo, bendiciéndolo y amándolo. Así que dentro de un ratito estoy con ustedes nuevamente. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Hoy, como ya le había dicho, el título de hoy es Pinjas en contra de la inmoralidad. Voy a estar dando o explicando unos detalles antes de comenzar y entrar más de lleno sobre lo que es Pinja y lo que él hizo para evitar lo que era la inmoralidad. Y vamos a irnos un poquito más atrás a la Torá, a Génesis 2:25. Les exhorto que abran sus Biblias, que hagan anotaciones para que después vayan y repasen de nuevo todo lo que estamos diciendo, escuchen de nuevo el estudio y puedan entonces poco a poco conectarse con lo que estamos estudiando en el día de hoy. Vamos a leer Génesis 2:25 y dice así la palabra. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Am, Nos han preguntado cómo debió ser el Edén, cómo era el Edén, cuán perfecto, porque lo vemos y lo leemos que el Edén era perfecto, ¿verdad? Pues el Edén, más que un simple espacio físico, nos podemos imaginar que el Edén era como una poderosa idea de un estado de perfección. Había mucha armonía, era una armonía, podemos llamarla privilegiada, ¿verdad? Porque esa, comparado con lo de hoy, pues vemos que tenemos muchas luchas, pero el Edén no era así. El Edén era completamente diferente. Era un lugar donde el hombre vivía en paz, vivía en comunión, vivía en una naturaleza perfecta y vivía con Jehová porque tenía una comunicación con nuestro Elohim de tú a tú, constantemente. Pero, sin embargo, la historia del jardín del Edén no termina solamente ahí. Llega entonces la entrada de lo que es el mal, lo que es la serpiente, lo que es la tentación y posteriormente, como ustedes todos saben, la expulsión de Adán y de Eva. Ahí viene entonces la caída del hombre. Empieza entonces lo que es el inicio de lo que es la conciencia del hombre, del bien y del mal. Ya ellos sabían lo que era el bien y lo que era el mal. Y también lo que era la pérdida de lo que es la inocencia del hombre. Ya se perdió con el pecado. Pero si ponemos todos los sucesos en orden, desde la creación, vemos que nuestro Elohim creó los cielos y la tierra. ¿En cuántos días? En 7 días.
para descansar en el séptimo día como lo hacemos hoy. No todos, pero lo que queremos hacer porque le queremos agradar al Padre. Pero en el sexto día, nuestro Padre, Elohim, crea al hombre y a la mujer. ¿De dónde los creó? Lo creó, ¿verdad? Del polvo de la tierra. ¿Qué hizo? Sopló en ellos aliento de vida y le dio un propósito para que se fructificasen, multiplicasen y que gobernaran sobre la creación. Nosotros tenemos poder, ¿verdad? Qué poderoso es eso, que nosotros podemos tener el gobernar. Cuando Él nos habla de eso, nos habla de que hasta los animales nosotros tenemos el poder de ser fuertes con ellos y de que no tenerle miedo, porque nosotros teníamos el poder. ¿Verdad? Y si vamos a Génesis 1, del 26 al 28, aquí nos confirma que Él nos creó a imagen y semejanza. ¿De quién? Del Padre, ¿verdad? Somos imagen exacta de Él. Entonces, si vamos un poquito más profundo, cuando Él dice que los creó del polvo y sopló y le dio aliento de vida, Él sopló y nos dio aliento de vida. Cuando la palabra nos habla sobre soplar, soplo de vida, ¿qué papá estaba queriendo decir con esto? ¿Qué él nos quería decir con todo esto? Él nos dio soplo de vida en ellos, en Adán y en Eva. Él estaba hablando del Espíritu Santo, lo que ya conocemos en hebreo, Ruach HaKodesh. Y el soplo de vida en hebreo representa también el aliento divino y el poder, que es que es el transformador del Padre en la humanidad. O sea, Él nos dio vida, porque un cuerpo solo no hace nada, sino es dentro de nosotros su espíritu. Y Él nos estaba dando su espíritu cuando creó a Adán y Eva. En hebreo sabemos que soplo es Ruach, que llamamos Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, como el niuma, que es un término griego, pero que también significa aliento y que simboliza la presencia constante del Espíritu, que el Padre otorgó al ser humano y le otorgó identidad, le otorgó conciencia y una completa vida espiritual al ser humano, comenzando con Adán y Eva. Cuando Jehová creó al hombre, fue creado a su imagen y semejanza totalmente. Le dio el aliento de vida, además le dio la autoridad y le dio dominio sobre la tierra, sobre los animales y los bendijo, dándole completa capacidad de fecundarse y llenar la tierra, o sea, que podríamos fecundarnos y poder tener hijos y llenar la tierra. Pero sobre todo, además, le dio la oportunidad de disfrutar la tierra, para que tuvieran plenitud, viviendo con el propósito divino que era que nosotros fuéramos felices, que nosotros pudiéramos tener una comunicación directa con el Padre, que nosotros pudiéramos tener, eh, no tener miedo ni tan siquiera a los animales, porque nosotros íbamos a tener el control completo. Por eso es que inclusive el Padre crea al hombre sin una naturaleza pecaminosa. Aquí es que viene que nosotros fuimos creados para llevar una vida completamente limpia, no pecaminosa, sino que Él nos otorga a nosotros el libre albedrío. Nosotros teníamos el derecho, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el derecho de poder decir, yo no quiero esto o sí quiero esto. Me voy para el norte, me voy para el sur. Pero esto nos trajo problemas a nosotros hoy, porque el pecado entró.
La tentación entró y más tarde Adán y Eva eligieron desobedecer. ¿Y qué trae la desobediencia? Muerte. Desobedecieron el mandato divino que, ¿verdad? En el Edén vimos que pecaron, que desobedecieron. Como vemos en Génesis 1, 27, 31, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero su desobediencia trajo el pecado al mundo. Por eso es que estamos viviendo hoy las consecuencias. Luego que Adán y Eva desobedieran, pecaran. ¿Qué consecuencias tenemos con todo esto? Cuando muchas veces vemos que pues, la inocencia del hombre se fue, que Adán y Eva desaparecieron en el momento exacto del Edén. O sea, ya perdieron todo lo que era lo divino, lo lindo, lo precioso que allí había, la gracia que tenían ellos con, ¿verdad? Las bendiciones que tenían ellos en vivir allí conjunto y en conexión con el Padre, porque desobedecieron al Padre, lo desobedecieron y le trajo consecuencias. Al ellos violar lo que era el mandato divino, sus ojos se abrieron, ya no eran los mismos, ya comenzaron a experimentar una vergüenza angustiante, comenzaron a taparse, comenzaron a ver cosas más allá, descubrieron su desnudez. Y así empieza el inicio de la caída de lo que es la humanidad hoy, la que vemos hoy. Pero, ¿qué trajo todo esto? ¿Qué consecuencias realmente trajo todo esto? Todo este pecado que hizo, que cayó Adán y Eva en ese momento. Vemos que, como dije anteriormente, perdimos la inocencia, reconocimos, ¿verdad?, que hay una culpa, que hay algo que estamos haciendo mal. También la expulsión del Edén, fuimos expulsados. Eh, pero, ¿qué consecuencia trajo el pecado en la humanidad? En lo que era física y espiritualmente. Obviamente se volvieron seres mortales, que estamos sujetos a sentir dolor, a que tenemos que trabajar más duro, que vamos a ver la enfermedad, vamos a ver muchas situaciones y muchas pruebas muy difíciles que antes no la veía Adán y Eva cuando ellos fueron fieles y tuvieron una conexión directa con el Padre. Además de todo eso, ellos experimentaron, nosotros hemos experimentado la ruptura de una relación con el Padre de una manera directa, porque había una conexión de que ellos escuchaban al Padre directamente y ellos lo seguían cara a cara. Era una relación hermosa y se perdió. Es aquí que el ser humano comienza a tener un poquito más de discernimiento entre lo que es el bien, lo que es el mal. Vemos que también las consecuencias que trajo al hombre, tanto como a la mujer. Los dos tuvieron su castigo por haber pecado. Eh, por ejemplo, la mujer pariría con dolores. eh, y esto lo podemos confirmar en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué sucedió con el hombre? Por la desobediencia, Dios lo maldijo también, maldijo la tierra. Y comerás con ella todos los días de tu vida. Había que trabajar la tierra y había que trabajar duro y la maldijo. Así que voy a leer este versículo que es de Génesis 3, del 4 al 23, porque aquí realmente nos habla de todo lo que yo he estado hablando en base a lo que eh, Dios hizo con Adán y Eva, ¿verdad? En los tiempos del Edén. Así que desde el 4 al 23, Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el cancañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén, amén. Poderoso, poderoso es el Padre eterno. Así que, empezando con esta introducción, vamos a continuar con esta clase, conectándola con lo que Pinhas, vamos a hablar sobre lo que es Pinhas, sobre cómo él trató y luchó en contra de lo que era la inmoralidad, la idolatría y toda la maldad que en este mundo hoy vemos de maldad. Así que, Pastor Miguel, le cedo su espacio para que continúe con la clase de la Torah te confronta. Gracias, hermana Sharon. Muy buena exposición. En introducción al estudio del día de hoy que el Padre ha escogido. Y vamos a poner, estamos trabajando todavía con estas parachas. Estas parachas son muy intensas y yo quiero
que en este año vamos a tener 2 años próximos también, si el Señor nos da vida y estamos aquí, esperando siempre poder bendecir al pueblo, eh, que Dios quiere seguir obrando, porque no somos diferentes en este tiempo. Los diferentes, digo, somos nosotros, ¿verdad? Porque somos los hijos del Señor, pero que el mundo no es diferente a lo que era en aquel tiempo. Y el Señor nos ha llevado a preparar este estudio porque vimos en Pinjas un hombre que Dios le dio una bendición tan grande por tener un celo por la casa de él, por tener celo por Dios. Eso tocó mucho mi corazón en mis estudios, en mis oraciones, porque pude ver cómo Dios se complace en sus hijos que son celosos con Él. Un celo santo, un celo bueno, un celo puro, un celo que nos lleva a tener una relación íntima con Él. No es lo mismo una relación que una relación íntima. Nosotros intimamos con el Señor porque nosotros tenemos que para la bendición nuestra, la paz nuestra, intimar con el Señor. Eh, en Isaías 44, y vamos a comenzar con el estudio, esta parte, después del estudio de la hermana Sharon, que estuvo muy bonito. Yo voy a estar leyendo en Isaías 44. Vayan cogiendo notas porque le voy a dejar asignaciones para que ustedes las lean para poder aprovechar el tiempo. En Isaías 44, 9, eso va a correr del 9 al 20, pero voy a estar en el 9 solamente. Y después ustedes van a leer en sus casas allá hasta el 20 para que vean toda la exposición de lo que escogió el Señor y cómo ahora en este espacio vamos a estar estudiando qué piensa el Señor, cuál es su opinión sobre la idolatría. Esa idolatría que destruye, esa idolatría que te lleva, cuando la gente entra en la idolatría, comienza a desinflar su vida espiritual. Y dice Isaías, el profeta Isaías en el 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. El Padre, hay mucho en la palabra, ahí está el Salmo 115, hay muchas áreas donde el Padre está hablando sobre eh, la idolatría. Lo más que detesta Dios es la idolatría, porque de allí Él fue que nos movió, de allí Él fue que nos sacó. Vamos a estar mirando a través de otras áreas cómo Dios mira a la idólatra. Vamos a ver qué poca bendición o ninguna bendición tiene un idólatra. Un idólatra no tiene ese poder de Dios porque está mirando a otros dioses. Y como Dios es el único Dios, lo estás comparando y le están diciendo a Dios, tú no eres nada, yo mejor confío en este que lo veo aquí, que yo lo toco, que yo lo sobo, que yo le hablo, aunque él no me conteste. Pero qué bueno nosotros, ¿verdad? Que hablamos con él, intimamos con él en la madrugada. Yo los invito, pueblo, que soltemos un poquito el sueño y en la madrugada nos levantemos y buscamos de su presencia, porque en la madrugada es donde Él da los mensajes más poderosos, porque es el tiempo donde el mundo duerme, los hijos del Señor también duermen, pero habemos algunos hijos que estamos despiertos, pendientes a bendecir desde esa hora de la madrugada, porque desde las 12 hasta las 4 de la mañana, las huestes de maldad están levantando, planificando todo el mal que van a hacer ese día.
y preparándose para atacar al pueblo de Dios. Y si el pueblo está durmiendo, usted le está haciendo un gran favor a ellos. Usted está alejándose de ellos, de Dios, y acercándose hacia ellos, porque no está en el centro de la batalla. Recordemos que usted es un soldado, yo soy un soldado, y los soldados tienen que estar en su puesto. El puesto de nosotros es esa madrugada, ese sueñito que nos cuesta. A mí me cuesta también, soy humano, pero yo lo hago para que yo tener una relación. Yo quiero enterarme de lo que él quiere hacer. Yo no quiero hacer nada en este ministerio que él no quiera. Todo está siendo guiado por él. Todo está siendo en bendición por él. Y vemos que Israel se contaminó tanto y tanto desde el principio. Estas madianitas, el becerro de oro y otras acciones, Coré y toda esta gente, que lo que trajeron fueron maldiciones al pueblo, que los dejaron en sus generaciones y sus generaciones siguieron haciendo lo mismo por todos lados, hasta llegar al momento de que el pueblo se corrompió por completo, que haciendo un paréntesis, lo llevó la idolatría a que las 10 tribus de Israel fueran fuera de Israel. Lo sacó de la tierra. Había otro propósito también, pero el primer propósito no era que ellos salieran de la plenitud del gozo del área de la tierra. También cuando nosotros en este tiempo abandonamos al Señor, también nos sacan de la tierra, porque no vamos a tener esa tierra prometida. Eso no lo digo yo, no lo dice el pastor Acosta, lo está diciendo el Señor en su palabra. Y Él nos está advirtiendo en todo momento sobre eso. Vamos a ver, porque vamos a hablar ya mismo de Pinjas, pero estoy buscando estas referencias para que vean. Estamos en Deuteronomio 23:17, por favor. Un segundito. Amén. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Amén. Por favor, 18, hermano. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Clara la advertencia aquí en la Torá, en Deuteronomio 23:17, que no haya ramera, porque una ramera trae ¿qué? Consecuencias espirituales a toda la congregación. Pero ¿por qué tenía que haber rameras en el pueblo de Israel? Si era el pueblo santo, porque se contaminaron con esa otra gente. Las mujeres santas del Señor comenzaron a reunirse con gente que no era de Israel y el enemigo le tomó su mente y las convirtió en rameras. Y dice el Señor que no quiere rameras en Israel, pero también está hablando de los sodomitas, porque todo esto que estudiamos ayer, en esta semana y la anterior, sobre Pinjas, sobre los madianitas, toda esta gente eran sodomitas. Todos estos pueblos eran sodomitas. Y eso es una aberración en el hombre de Dios. El que cometa ese acto, su vida está en peligro. Su vida va a ser borrada del libro de la vida, porque el Señor no se place en esas cosas, porque eso ensucia la memoria del pueblo de Israel. Bendito es el Señor. Y no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un
perro a la casa. No me traigas ofrendas de prostitución. No me traigas nada, nada a mi casa que no sea santo y puro, que yo no te haya dado. Lo que tú hiciste por fuera, lo hiciste. Buscaste el dinero, lo hiciste como fue, pecaste, no me traigas pecados aquí a la casa, a mi casa, a mi lugar santo, al lugar donde yo moro, el lugar donde yo vivo y ministro a mi gente. Yo no quiero que nada inmundo entre a mi santuario. La gente comete pecado y coge sus rodillas después y están en las noches orándole al Señor. Están buscando de Él. ¿Estará correcto eso? ¿Estará pensando bien la gente? Porque yo creo que lo que tiene que ponerse de rodillas a buscar el rostro del Señor y a pedir perdón. Dios nos quiere que seamos nada de lo que éramos antes, ni nada de este mundo esté en nosotros. Vamos a estar también en Primera de Reyes 14:24, porque yo lo que le estoy diciendo son cosas que no quiere Dios ahora, confirmando a través de la palabra para que ustedes puedan entender el propósito de nuestro Señor para que nuestras vidas sean limpias y sean bendecidas como fue la vida de Pinjas, porque la vida de Pinjas es una vida de honor, una vida de bendición, una vida de gloria para el Señor. Vamos a leer Amén. en Primera de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Amén. Entonces, ya estoy confirmando con esto que los pueblos paganos estaban llenos de toda maldad y de toda inmoralidad sexual. El sexo, bajo los parámetros del Señor, es una bendición de parte de Dios para un matrimonio. Eso está más que bendecido. Ese cuarto está bendecido, su cama está bendecida. Por eso es que Él nos advierte también en la palabra que no mancillemos el lecho, porque si hay pecado se mancilla el lecho. Y ese es un lugar sagrado donde están sus hijos para descansar, para orar, para hablar y para tener también su tiempo de relación que son permitidas por el Señor. Y vemos que vuelve la palabra sodomita. Lo busqué en dos partes para que ustedes vieran cuán grande era la evolución de la perversidad de los pueblos, que el pueblo de Israel se estaba pegando a ellos para que el enemigo tomara sus vidas. Empiezan con cosas sutiles y terminan en la muerte. Vamos a estar también, aleluya, en Isaías 3:9. Dios en Amén. su inmenso amor y en su inmensa misericordia, bendito es el Señor, nos bendice. Y vamos a ver Isaías 3:9, por favor, Amén. al 11, por favor. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mar para sí. Decir al justo que le irá bien, ¿por qué comerán de los frutos de sus manos? Ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le serán pagados. Ok, vamos a estar
en un ratito volviendo a este versículo. Vamos a estar pendientes porque vamos a volver a este versículo, porque ahora vamos a entrar en algo a través de Brit Hadashah y vamos a ver cómo Pablo piensa, y la semana que viene vamos a estar trabajando con Pablo también en el estudio sobre ídolos y todas estas cosas, porque todo esto hay que arreglarlo y estudiarlo en este tiempo de la parashá de Números. Vamos a ir a Romanos 1 y vamos a leer, por favor, del 18 al 20, Amén. Un segundito. porque Pablo también fue un gran hombre de Dios, un gran maestro, un more de bendición para todos nosotros. Y nosotros hemos conocido de Pablo, pero ahora vamos a ver a Pablo conectado con la Torá, que es lo que más difícil se le hace a la gente, poder conectar el Brit Hadashah con la Torá. Amén. Amén. Del 18 al 32, ¿correcto? Del 18 al 20, sí, por favor, para empezar, porque corre hasta el Sí, porque es un 38. poquito largo. Ajá. Ok. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? ¿Por qué lo que de Dios se conoce le es manifiesto? Pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa? Entonces, aquí Pablo está hablándole a un pueblo. Estamos hablando a los romanos. Pablo iba a hacer una visita a los romanos. Los romanos eran una raza. Estos romanos eran liberales completamente con todo lo de la maldad de este mundo. Ellos eran número uno. Eh, y él mismo dice, porque la ira de Dios se revelará desde el cielo. Él no está advirtiendo, viene ira de Dios contra toda impiedad e injusticia que se cometa el hombre en este mundo, que detienen con injusticia la verdad. Usted puede ver que tenemos gente que discute, gente que habla mucho en contra de la palabra de Dios. Esa gente van a tener su retribución. Ahora estamos empezando a ver una mente reprobada porque ya Pablo va a comenzar a seguir hacia adelante en el versículo 21 y vamos ya a verlo hasta el 24. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí Amén. vamos mirando desde el versículo 21 cómo ya Pablo va acomodando y nos va llevando a esa enseñanza que él quiere, para que el pueblo de Dios esté en un camino correcto, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. ¿Por qué? Porque se fueron del camino del Señor. Y a la vez que tú te vas del camino del Señor, ya tú dejaste de glorificar a Dios, porque entonces tu vida pertenece a otro. Ya la cobertura de Dios se fue. Y en el razonamiento tuyo
tú te envaneces en tu propio razonamiento. Nosotros, los hijos del Señor, no podemos envanecernos en el razonamiento de nosotros. Nosotros vamos a estar bendecidos y llenos de la palabra y de las acciones de Dios para agradarlo a Él, para no caer en ese entenebrecimiento, porque eso te va bloqueando la mente hacia la palabra y abriéndose su mente hacia lo malo. Y dicen, confesándose ser sabios. ¿Cuántos sabemos? Hay gente por ahí que usted ha oído que son tan sabios, pero cometen unos errores que nos dan testimonio de lo que es lo que es el Dios en su vida o ese Dios que estuvo en su vida, porque estamos hablando de gente que se fueron, por lo cual Dios también los entregó. ¿A dónde ya empieza Dios a entregarlos? Confirmando a inmundicia en la inconcupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vamos a ver cómo son deshonrados del 25 al 27, por favor. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. Amén. Aquí Pablo comienza ya a identificar los problemas que tenían, que estaban separándolos a estos hombres de Dios, que cambiaron el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, se fueron de la palabra, por la mentira del mundo, honrando y dando culto a las criaturas, a esas estatuas que hablaba Isaías ahí, a esas creaciones de manos de hombre, el cual por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí es que se arriesga el hombre de Dios cuando deja a Dios, porque su mente queda vacía de Dios y es una mente que el enemigo la va a tomar inmediatamente para llevarte a actos y pasiones vergonzosas de este mundo. Pues aún, wow. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de que aquí, de que se está viendo mucho por ahí en estos días. Esto existió toda la vida, pero ahora es un descaro, es una cosa horrible del lesbianismo. Dios no acepta nada de esa inmundicia. Aunque en Estados Unidos hay iglesias que son de homosexuales y lesbianas, pero parece que estas partes de las Biblias las quitan. ¿Ves? Y de igual manera, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro. Homosexualismo, cometiendo hechos, mira cómo lo identifica Pablo a través de Dios, Dios a través de Pablo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando el hombre llega a este punto, está extraviado completamente. Del 28 al 30, por favor, hermana. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, defraudadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores
de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces, estamos cerrando esta parte porque ahora vamos para donde Pinjas. ¿Qué cantidad de maldiciones va a cargar el hombre después que deja a Dios? Porque Pablo nos dice aquí en el 29, estando atestado, lleno, todo lo tuyo es injusticia, porque no tienes a Dios. Te lleva a la fornicación, te lleva a la perversidad, a la avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores. ¿De quién? Ya aquella voz que adoraba a Dios, ahora lo aborrece, porque el pecado del mundo lo arropó. ¿Y quién, en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ahí viene la sentencia, son dignos de muerte? No solo las hace, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso es profético prácticamente, porque en aquel tiempo se reunían las orgías grandes en los palacios de los romanos, a esas orgías, y todo el mundo veía lo que hacía unos con los otros. Hoy el enemigo está como más refinado para maldecir y para acabar con el mundo. Entonces ahora son a través de películas y de cosas que son indignas de Dios, donde la gente se sienta a ver los actos inmorales que cometen otras personas para ello gozarse en su carne. Estos son dignos de muerte, dice el Señor. Pinjas, en el capítulo 25 de Números, vemos acabando con esta inmoralidad. El celo de Dios lo llenó. Recordemos que el Señor dice en el 25:4 de Número, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matar cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Hay que cortar. Usted no puede estar con gente que no tiene la presencia de Dios ni que están sometidos a Dios. Dios es un Dios celoso. Costó cara la liberación de usted. La liberación de usted y la mía no fue de gratis. Fue con dolor, fue con clavos, fue con espinas, fue con látigo, fueron con galfos que agarraban la carne del Mesías para que nosotros nos volvamos al Baal peor. Reprende el diablo y usted tiene que estar bien pendiente de que su vida no vuelva al peor, porque esto es una advertencia desde la Torá para todos los pueblos. Mire que no se queda las advertencias solamente en la Torá, sino que va caminando por los profetas hasta el Brit Hadashah, porque hay mucho más y la semana que viene vamos a estudiar algo más. Me parece que es bien importante que nosotros aprendamos cuál es nuestra posición y permanecer en esa posición. Y por ese acto de valentía, de honra, de honor, Pinjas honró al Rey de reyes y Señor de los señores, porque eso es repugnante delante de nuestra presencia, todo ese tipo de idolatría, toda esa basura que el pueblo de Israel fue a recoger para seguir infectando al pueblo, para que aquel pueblo, si no llega a pararlo, Pinja con su lanza y mata a esos dos, el pueblo de Israel hubiera perecido completamente.
Y si nosotros no nos ponemos en el medio del camino, y si nosotros no paramos a la gente a través de la palabra, los hijos del Señor que están marcados con la sangre del Cordero, y no le enseñamos las cosas como son que dice la palabra de Dios, también pueden caer en toda esta idolatría, pueden caer en maldición, pueden caer en ese capítulo 1 de Romanos, que es específico. Pablo explica claramente qué es lo que quiere Dios con nosotros y qué es lo que piensa Dios de toda la inmundicia de la idolatría que lleva al hombre a la maldición de la muerte, porque de la muerte nos sacó el Señor y vida tenemos juntamente con Él y esa vida la vamos a cuidar, esa vida no la vamos a perder, esa vida vamos a aumentar nuestro tiempo de relación íntima con Dios. A Dios no se deja para lo último. Yo llego a veces muerto de cansado a las 10 de la noche de trabajar y yo me meto con Dios hasta la 1 y las 2 de la mañana buscando la presencia de Dios y yo quiero ser ejemplo para otro. Usted sea ejemplo para otro, porque Pinjas fue un ejemplo. Los hombres de Dios, mujeres de Dios, son ejemplos para los otros que tienen debilidades. Si Dios nos ha hecho un poquito más fuerte que otros, que nos ha guiado, que hemos sido obedientes a Él, que lo hemos caminado junto a papá de la mano de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado todo esto y toda esta fortaleza para que otros se apeguen a Él, no te vayas detrás de lo fácil. No te vayas detrás de lo fácil. Como dicen por aquí, salvos siempre salvos. Pues mira, no duermas en esa nube porque te vas a encontrar también con muchas sorpresas. Pero Pinjas recibió el galardón porque Pinjas amó al Señor y Pinjas recibió el galardón en el versículo 12. Ah, oh santo, oh bendito, voy a leer desde el 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Usted y yo somos los intercesores de la gente que está en este mundo, de la gente que va camino hacia el tiempo y los días malos, para que puedan volverse buscando la presencia de Dios en las vidas de ellos, para que sus vidas sean llenos de la presencia. Escudriñese, pídale al Señor, Señor, hazme un Pinjas lleno del celo tuyo, que en mi casa, que mi tabernáculo de mi casa se llene de tu presencia, que el tabernáculo de casa tenga olor fragante a incienso para ti, que el tabernáculo de mi casa donde yo me arrodillo, donde yo duermo, donde yo vivo por tu misericordia, sea un lugar de que vengan a buscar consejos, vengan a buscar la paz tuya, Señor, porque tú tienes shalom para todo el que lo busque. Y Pinja recibe en el versículo 12, por tanto, dile, dice el Señor, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Nosotros tenemos que hacer expiación en nuestras rodillas por las otras vidas, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por papá, por mamá, por nuestros hermanos, el primo y todos los demás, el vecino, y el vecino que no nos quiere mucho, con ese tienes que orar mucho más. Con el que no te quiere mucho, busca más para él, porque Dios te va a bendecir y te va a engrandecer a ti, como hizo con Pinjas. Pinjas sabía que el pueblo estaba pecando, pero no aún así él paró
Sacó la casta de lo que había aprendido de Dios. Enseñemos que Dios nos da instrucciones en su Torá para que nuestra vida sea una vida de agrado y de bendición al Señor, de alegría y de gozo. Ninguna cosa de este mundo traerá más gozo que la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores. No dejes que tu vida se pierda. No dejes que tu vida sufra, porque Dios te escogió, Dios te salvó, Dios te selló. Y ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. El templo del Espíritu Santo de Dios soportaría la inmundicia que está diciendo Dios aquí. Soportaría lo del mundo. No, se va de tu lado, como habla Pablo, los abandona a la muerte, porque Él es santo, santo, santo. Y lo que Él espera de nosotros es que le podamos seguir en su santidad. Y si tú lo sigues en su santidad, Dios te dará grandes galardones como le dio a Pinjas. Que cada uno de nosotros seamos un Pinjas en agradecimiento al Señor, en dándole gloria, dándole honra, dándole honor al que lo ha dado todo por ti, para que tú seas bendecido y puedas vivir la eternidad juntamente con Él en completo shalom que nunca va a terminar. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, gracias Pastor por tremenda exposición de la palabra. Le damos gracias al Padre por todo lo que ha hecho en este fin de semana, en este día de Shabbat con nuestras vidas. Aprendemos conjuntamente con todos, nos sentamos y recibimos todo lo que el Padre tiene para nosotros. Así que bendecido sea usted y todos los que escuchen esta palabra eventualmente. Así que les deseo un feliz y bendecido día de descanso de Shabbat a todos ustedes. Así que vamos a entonces a hacer la bendición arónica para cada uno de nuestros familiares. Mencionen sus nombres en su corazón y los bendecimos a toda su familia y a todos los que nos están escuchando en este tiempo. Así que, Pastor. Amén. Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yair Adonai Panabeleja, Bikuneja, Isa Adonai Panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Eterno los bendiga en todo momento. Los esperamos en nuestro canal de YouTube, Rosa de Sharon Messianic Ministry, para que se pueda conectar, invite a otros y que sean parte de este ministerio que con mucho amor estamos aquí para servirle, estamos para aquí para cualquier pregunta, cualquier duda, pues se contacten con nosotros y podamos bendecirlo de igual manera. Así que gracias, Pastor, gracias a todos ustedes por estar unidos con nosotros. Y los veremos la semana que viene en nuestro servicio de Parashá y la Torah de confrontar. Gracias, que pasen buenas tardes. Gracias, hermana Sharon. Gracias al Eterno por todo lo que nos ha bendecido y nos ha conducido en este día. Y que todas estas palabras sean de bendición para sus vidas, para que puedan disfrutar la eternidad junto al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.